experiencia de lucha, conversaciones con Tere Castellanos, activista de Huexca en Resistencia. Creo que es una mesa que va a estar muy interesante, que va a generar mucho diálogo. Y bueno, para comenzar les voy a platicar un poquito de la semblanza de nuestras dos ponentes. Primero, Tere Castellanos Ruiz. Gracias, Tere, por acompañarnos. Tere es una luchadora, además trae porra. Es una luchadora social, activista ambiental y defensora del territorio que se ha opuesto al proyecto Integrar Morelos en la comunidad de donde es originaria, Santa Cruz, Huexca, en el municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos. Forma parte del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y es impulsora de Huexca en Resistencia. En 2018, Tere recibió el premio a la creatividad de la mujer en el medio rural a cargo de la Fundación de la Cumbre Mundial de las Mujeres y en el año 2019 fue merecedora del 27º Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que se otorga como reconocimiento a organismos y activistas que luchan en favor de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el respeto de los derechos humanos. Un aplauso para Tere. Y bueno, nos acompaña también en diálogo con Tere Ángela Ixquic Bastián Duarte. Es maestra y doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Forma parte del grupo Género, Territorio y Extractivismo, en el que participan académicas, activistas y acompañantes. Entre sus temas de interés se encuentra la participación de las mujeres en las luchas sociales, la conflictividad social y socioambiental, así como el género desde una perspectiva interseccional. Una de las publicaciones más recientes de Ixquic es La Voz de Tere Castellanos, Defensa del Territorio en Huexca, Morelos, publicado por Miguel Ángel Porrúa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el pasado año 2022 y que tenemos aquí para quien guste llevárselo. Un aplauso para Ixquic. ¿Sin más? Muchas gracias. ¿Se escucha el micrófono? Sí. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir esta experiencia de diálogo que hemos tenido a lo largo de varios años y muchas gracias a los organizadores de este evento, gracias a Nancy. Bueno, esta presentación no es una reflexión teórica estrictamente y tampoco es testimonial, es una presentación pues, que nace de la certeza de que el conocimiento no únicamente se genera en las universidades y en los centros académicos, sino que también las organizaciones y las comunidades pues son productoras de conocimientos, son productoras de planteamientos epistémicos y que dejar de verlas como el lugar para ir a hacer trabajo de campo es fácil de decir, pero muy difícil de implementar, ¿no? Es decir, que las jerarquías que ha establecido la forma hegemónica de hacer academia están pues introyectadas, asentadas con mucha fuerza en nuestras prácticas y pues este es un esfuerzo por cuestionar eso y por desarticularlo, ¿no? Un segundo punto que quisiéramos compartir para empezar es que, bueno, partimos también del reconocimiento de la importancia de los análisis estructurales. Es, por supuesto, sumamente relevante entender cómo funciona el capitalismo, cuál es el lugar del extractivismo
en el capitalismo, cómo este se engarza con el patriarcado y con el colonialismo, pero a veces sentimos también que estas explicaciones estructurales nos dejan sin aliento, nos aplastan, y queremos compartir una mirada más desde abajo, desde las experiencias cotidianas, desde las experiencias de resistencia, y bueno, desde la historia con minúscula, ¿no? Entonces, partiendo de eso, Tere y yo queremos compartir algunas ideas acerca de este protagonismo de las mujeres en las luchas por el territorio, que es un tema que ya se ha venido mencionando antes. Queremos también ampliar un poco la información de lo que hasta ahora se ha dicho acerca de la resistencia frente al proyecto Integral Morelos, y queremos compartir también algunos aspectos de la colaboración que hemos llevado a cabo Tere y yo, y que ha dado como resultado este libro, pero también otra publicación colectiva en la que participamos, además de Tere y yo, otras compañeras del grupo TEGE, del grupo Territorio, Género y Extractivismo, y que trajimos muy poquitos ejemplares, están de regalo en la mesa de regalo, pues ya se terminaron, pero bueno, yo podría conseguir más adelante, y también es una publicación que circula gratuitamente en el internet, y puedo pasarles muchos datos más adelante. Entonces, para empezar con un poquito de contexto, pues este es el mapa que el mismo gobierno federal, la misma Comisión Federal de Electricidad, nos muestra acerca del Plan Integral Morelos. El PIN pues se suma a proyecciones anteriores de expansión industrial e inmobiliaria en el estado de Morelos y en otras zonas del centro del país. Es un proyecto que abarca Puebla, Tlaxcala y Morelos, y que implica la construcción de un corredor urbano industrial que traerá consigo el desarrollo de redes de comunicación, rellenos sanitarios, energía para zonas de cielo abierto, parques industriales, y es importante decir también que en estas zonas hay áreas que todavía son predominantemente agrícolas. Tres de los elementos importantes de este megaproyecto, pero no los únicos, son el gasoducto, el acueducto y la termoeléctrica. Y este proyecto, como ya explicaban ayer, bueno, se inició en el 2008, pero se echó a andar posteriormente. Acerca de las posibles afectaciones y de las afectaciones que ya se han visto, quizá Tere podría comentarnos un poco. Ayer nos adelantabas las afectaciones y los impactos de este proyecto en Huesca, y pues sabemos que uno de los riesgos principales es que el volcán Popocatépetl, o sea que el gasoducto pasa muy cerca del volcán, ¿no? Pero hay otros impactos también, como el tema del agua para los ejidatarios de Ayala, y quizás tú puedas ampliar ese aspecto. Sí, bueno, pues las implicaciones y afectaciones del proyecto Integral Morelos, en primera, son el robo de la tierra, en donde están diciendo, va a pasar un gasoducto y te vamos a hacer una renta por 30 años, ¿no? Una renta que no existe por 30 años, en donde la CFE se apropia de esas tierras, ¿no? Y muchas de esa devastación que hicieron fue violentamente en las comunidades de Puebla y una parte de Amilcingo.
Ahí fue donde se encontraron con la fuerza más grande en la comunidad de Amilcingo, Morelos, en donde el pueblo respondió con todo. La gente que vendió la tierra, la vendieron en el momento fue uno de sus hijos en una conversación que tuvimos ahí con una compañera de Amilcingo, y dice, pero la tierra es mía, no de mi hijo, ¿no? O sea, la documentación está a mi nombre, no está a nombre de mi hijo. Entonces fue clandestino. Así fue como la CFE empezó a entrar robando pues prácticamente la tierra. Otra de las situaciones es que este proyecto necesita mucha agua, pero es agua pura, no es agua de residuos. Por lo tanto, el gobierno federal junto con la CFE lo que han hecho ha sido los mantos freáticos, pues los han devastado. En el río Cuautla lo que hicieron fue la construcción del acueducto, pero mañosamente lo que hacen es meter tubería sin la aprobación de los ejidatarios, una tubería en donde hicieron rascado en un manto freático, y ustedes saben que ponerle cemento a un manto freático es devastarlo, es matarlo totalmente, ¿no? Y eso la CFE no lo dice, la CFE solo dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar el agua de residuos, ¿no? El agua de las letrinas, pero no es así. Otra de las afectaciones es pues que precisamente estamos en una zona volcánica, los 3 estados estamos en una zona volcánica donde la CFE lo que hizo mañosamente es que el mapa lo modifica, y lo pueden ver en internet, pueden buscar, y el mapa de riesgo lo modifica para que se dijera que no estaba en una zona volcánica el gasoducto, ¿no? O sea, ¿no? Y otra de las situaciones es que el proyecto Integral Morelos está cimentado en una comunidad que se llama Santa Cruz Huesca, Morelos, que es mi comunidad, en donde solamente miraron la distancia del proyecto, pero no se dieron a la tarea de investigar que la comunidad es una zona de lahares, ¿no? Y eso lo tuvimos que investigar nosotros, las comunidades, ¿no? Y ahí es otro riesgo en el cual nos ponen, peor ahorita que ustedes saben, en las noticias ha salido la actividad total que tuvo hoy en estos días, últimos días en Popocatépetl, pero que ha estado activo toda la vida, ¿no? Otra de las afectaciones es irritación de los ojos, gripas, como utiliza un gas cloro para hacer el funcionamiento, el lavado de las turbinas, ese gas cloro es tóxico, ¿no? Y a un kilo ya es tóxico. Entonces es un almacenamiento que van a tener ahí en la comunidad, que va a afectar totalmente con la lluvia ácida, ¿no? Que se va a formar porque esta empresa lo que hace que utiliza muchos químicos, y entonces hay mucho material pesado que se va a tener que mover ahí. Entonces esa es otra de las situaciones, y para mí es la más grave. O sea, sí es grave que nos contamine a los seres humanos, pero la más grave es que contamine las barrancas, porque es el agua por la cual nosotros vivimos, ¿no? Y lo que les comentaba ayer, está contaminando una barranca que se llama Papayos, y que en el manifiesto de impacto ambiental dice que las aguas de la termoeléctrica tienen que ser tiradas a una tratadora, que es filtradora, no tratadora, que se llama La Petar, o la tratadora Rosales, ahí en Cuautla, Morelos, pero que no le dice a la ciudadanía que esa tratadora desemboca en el río Cuautla, ¿no? Y que nuevamente están contaminando un río, ¿no? Y así les podría decir muchas más afectaciones, pero los tiempos no nos dan. Entonces pues ahí yo les comparto un poco las afectaciones. Quisiera decir que las fotos en blanco y negro son de Juan Machín, así se llama el compañero que tomó las fotos, a pesar del apellido, es un buen compañero, y lo invitamos, Terello, a que tomara fotos para este proyecto y también para otros, y bueno, consideramos que son pues muy elocuentes, y por eso quisimos compartirlas. Como nos decía Tere ayer, este proyecto se ha impulsado desde 3 administraciones, la de Calderón, la de Peña Nieto y actualmente la de Manuel López Obrador, que en sus actos de campaña había asegurado que no permitiría que este proyecto
continuara, y pues no fue así, ¿no? Entonces esta es una de las fuertes traiciones que sienten los pobladores de la zona, y el argumento que dio el gobierno federal para dar continuidad al proyecto es que ya se había invertido mucho dinero que no podía desperdiciarse, y también que Morelos es de los pocos estados que no producía su propia energía eléctrica, ¿no? Entonces anduvo circulando mucho un video donde Andrés Manuel López Obrador en el 2014 aseguraba que este proyecto no se llevaría a cabo, y bueno, y después Somos Radicales de Izquierda nos dijo en el 19 en la tierra de Zapata. Bueno, esta foto que sigue, sí. Bueno, la pusimos porque pues es muy elocuente. Pero también para contarles que la termo, o sea que es muy importante saber que hay un volcán ahí, y que poner un gasoducto al lado, pues bueno, pero también para contarles que la termoeléctrica ha sido clausurada simbólicamente varias veces, y que se han realizado ahí varios eventos pues educativos, informativos, festivos, culturales. Incluso se ha propuesto que en realidad sea la termo una universidad, que deje de ser una termo y una universidad, y que se convierta en una universidad. Y quizá Tere pueda hablarnos, pues no sé, del plantón del 2012, que fue uno de los primeros actos de resistencia en la larga historia de esta lucha, y también de estas actividades que se han realizado. Bueno, cuando nosotros supimos del proyecto Integral Morelos, no sabíamos que era una termoeléctrica, ¿no? Porque en la comunidad no había más problemática que la vecina me cae gorda, que los niños se pelean entre sí, que hay que ver si nos desgreñamos la mamá y el papá o así, ¿no? Esos eran los problemas que teníamos. Cuando llega este proyecto, pues el problema fue muy grave y nosotros no sabíamos qué era. Entonces, pues tampoco decíamos, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. O sea, no sabíamos que un derecho de nosotros era luchar, ¿no? Nosotros vivíamos en la comunidad muy tranquilos, porque mi comunidad es de más o menos 1,400 habitantes, es una comunidad originaria indígena, entonces pues no teníamos tanta problemática. En ese momento llegaron compañeros de Jantetelco, Puebla, y de ahí de Morelos, que entre ellos es Samir, que siempre lo recordamos, Juan Carlos Flores y Jaime Domínguez, quienes nos dijeron lo que venía a nuestra comunidad. Así es como nosotros iniciamos el 16 de mayo del 2012 un plantón muy importante, en donde, por ejemplo, en el libro se relata, ¿no?, en donde tuvimos una asamblea antes, un día antes, y nos dicen, pues, los compañeros, pues, ¿qué hacemos? Pues ya el proyecto está, ustedes ya escucharon la información, ¿qué hacemos? ¿No? Teníamos una asamblea de todo el pueblo, y dice las señoras, pues paramos el proyecto, ¿no? Y los papás se quedan y dicen, ¿cómo? Pues paramos el proyecto, ¿no? Y una señora dice, quien no tenga miedo, un paso al frente, ¿no? Y pues ella dio el paso al frente, y otras 3 mujeres, ¿no? Yo me quedé al paso atrás porque pues, me quedé sorprendida, ¿no? ¿Y a qué hora lo vamos a parar? A las 6 de la mañana. Y todos así, ¿no? De veras, sí. Y los compañeros se quedaron a dormir en la comunidad. Eran las 6 de la mañana, la gente no llegaba. Se dieron las 7, la gente no llegaba, solo los compañeros, y dijeron, nos engañaron los del pueblo, no vamos a hacer nada. A las 7:30 empieza a llegar la gente y se quedan sorprendidos, ¿no? Y entonces se inicia un plantón y llega gente de Amilcingo que llega con Samir, que manda a traer, va en un carrito, en un surut, Samir,
y va por la gente, y entonces hacemos dos plantones, uno antes de la construcción de la termo y otro en la entrada de la comunidad. Así es como nos organizamos y decidimos llevar a cabo ese plantón. Nos duró el gusto casi 6 meses, porque el 23 de octubre llega la represión por parte de Graco Ramírez Abreu, quien decía que él era el gobernador del estado de Morelos, quien decía que no iba a haber represión, que el pueblo decidía, ¿no? Y resulta que hubo represión, que nos golpearon a las mujeres, que nos mandaron al carajo, que por más que nos amarramos, nos encadenamos, cantamos el himno nacional, a ellos no les importó. Y así es como nosotros iniciamos un plantón de resistencia en la comunidad de Santa Cruz Huesca, Morelos. Convergen decenas de procesos organizativos, locales y regionales, y cada uno de ellos tiene sus dinámicas propias y sus propias trayectorias también. Se han articulado en el Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, y tenemos aquí a dos de las participantes, de las integrantes de ese frente, a Tere, bueno, esta coalición se integró formalmente en el 2012 en el plantón que nos acaba de mencionar. Yo desde afuera veo, desde afuera del frente, desde afuera del movimiento, como alguien que se solidariza, veo que me llama la atención que existan pues dinámicas tan distintas entre quienes se articularon en este movimiento en contra del PIN. Por ejemplo, el pueblo de Amilcingo, que tiene una larga y reconocida trayectoria de lucha, con una normal, rural, tan combativa, que tiene una radio comunitaria también muy conocida, y que tiene una serie de procesos pues con mucha fuerza política, que han reivindicado pues el valor político de ser indígenas, pero también están los ejidatarios de Azurco, ¿no? También están los ejidatarios de organizaciones que han tenido una dinámica, pues que han estado más en la dinámica del corporativismo priista, ¿no? Pero que ahora están siendo despojados del agua, de la concesión que han detentado durante décadas, como explicaba Tere ayer, ¿no? Y a la par están los compañeros y sobre todo las compañeras de Huesca, que por primera vez están protagonizando una protesta social. Esta es la primera protesta social en Huesca. Bueno, pues tiene esta magnitud, pero bueno, también ha pagado facturas altas, ¿no? Entonces, esto es algo que observo desde afuera y que me parece interesante. Yo que trabajo en la UAM, quiero decir que la universidad se solidarizó con el movimiento pues unos meses, tal vez, muy poco tiempo, en un contexto muy específico, y después se desmarcó, pero hay otras organizaciones, por supuesto, que permanecen apoyando esta lucha, ¿no? Tere hablaba de la represión. Tere hablaba de cómo retiraron el plantón de Huesca en el 2012. Hay algunas fotos aquí. Estas fotos son la foto que está en el extremo inferior izquierdo. Esa la tomaron ustedes en Huesca, y las demás yo las bajé de la prensa. Esa que les menciono es del plantón de cuando retiraron el plantón del 2012, y las otras son, bueno, las que están a la derecha son cuando retiraron el plantón de Ayala, que durante muchos años los ejidatarios de Ayala estuvieron con un plantón conteniendo la construcción de los últimos 150 metros del acueducto.
pero ese plantón, bueno, en realidad fueron varios plantones, fue retirado por la Guardia Nacional en el 2020, en noviembre o diciembre del 2020, noviembre del 2020, en la madrugada, y bueno, estas son las imágenes. La violencia ha acompañado la construcción del gasoducto, del acueducto, de la termoeléctrica. Esta violencia ha sido ejercida por las policías, por la Fuerza Armada, por el Ejército, por la Guardia Nacional y también por grupos armados no identificados, que fueron los perpetradores del asesinato de Samir en el 2019 y de Francisco Vázquez en el 2020. No sé, Teresa. Bueno, es un poco doloroso hablar de Samir. La verdad es que ya pasaron 4 años y 4 meses y duele mucho volver a recordar lo que se vivió con Samir. Discúlpenme, fue muy fuerte. La verdad es que nosotros estábamos viviendo una violencia muy fuerte en Frente de Pueblos y había muchas amenazas de todos lados, ¿no? Y entonces Samir estaba muy puesto. La verdad es que la gravedad de la situación la llevaba yo en ese momento. Había yo sido recientemente golpeada, golpearon a mis hijas, me amenazaron con que me iban a desaparecer, con que iban a desaparecer a mis hijas, las iban a prostituir, las iban a levantar. Y entonces Samir me dio todo el apoyo y me dijo: ¿sabes qué, Tere? No estás sola, aquí estoy, aquí estamos los compas, si algo necesitas está 1005, ahí hay terreno para que te vayas a vivir ahí con tus hijas. Y yo dije: sí, Samir, muchas gracias, ¿no? Y de repente el golpe llega en la 1005 y a las 6 de la mañana a mí me avisan: ¿sabes qué? Acaban de asesinar a Samir. Y yo dije: están locos, o sea, no me digan eso, Samir no está muerto. Fue muy doloroso porque Samir es parte de nuestra vida, sigue siendo parte de nuestra vida. Él vivía en la 1005, pero también era de Huesca. Cada que la gente de la comunidad de Huesca escuchaba que Samir llegaba, bajaba. Ese hombre convocaba su corazón, su palabra, su sentir. Era un compa que te atraía, pues, ¿no? Cuando llegaba tenemos un sonido en la comunidad. Cuando llegaba directamente al sonido. O sea, todo el pueblo sabíamos que Samir había llegado, ¿no? Y en el momento que hablaba y decía: compas, estamos aquí, no que no la íbamos a hacer, aquí estamos y aquí seguimos en esta lucha, ¿no? Y toda la gente llegaba a saludar a Samir ahí a esa tiendita y se llenaba la calle. Y saludar a Samir y fue muy bonito, y saber que fue asesinado fue un golpe muy fuerte para todas y todos. Y recuerdo ese momento así, ¿no? Yo me paré y me fijé, agarré y me dije: yo me voy. Y salí de mi comunidad y dije: ¿saben qué? Mataron a Samir y yo me voy, ¿no? En ese momento que asesinaron a Samir estaba la información por qué se iba a hacer la consulta. En ese momento se supone llega un emisario de Andrés Manuel López Obrador que se hacía llamar superdelegado Güerín Flores Cervantes, quien se le ocurrió llegar ese día del asesinato de Samir a la comunidad de Huesca, en donde la gente de Huesca habíamos salido porque estábamos de luto, porque nosotros estábamos en Amilcingo. Y entonces compañeras que se quedaron fueron a ese lugar donde se presentó este señor con gente que está metida en el crimen organizado, porque es lo que buscaron: gente aliada a los proyectos, gente del crimen organizado, no gente de los pueblos, no gente de la resistencia. Y le dice la compañera: ¿sabe qué, señor? Es una falta de respeto que usted esté aquí porque estamos de luto en la comunidad. Le pido que se retire, ¿no? O sea, esa fuerza tuvo la gente, la comunidad,
Y la verdad que el asesinato de Samir ha sido algo que no hemos tenido recuperación. Creo que todos los del Frente de Pueblos, la mayoría de los compañeros y compañeras que han estado apoyándonos en esta resistencia, y que sabemos claramente que el asesinato de Samir fue por estar en contra del proyecto Integral Morelos, por resistir, por llevar una radio a su comunidad en Amilcingo, Morelos, la radio 100.7 Amilcingo, que denunciaba todo lo que estaba pasando, que ya en la radio había recibido amenazas Samir, que recibió amenazas en la calle, que recibía amenazas en todos lados, y él siempre muy tranquilo, tomando las cosas como si no pasara nada. La verdad es que ha sido muy doloroso el asesinato de nuestro hermano Samir. Esto pues también debe ser entendido en el escenario de violencia que atraviesa este país, donde las cifras que nos compartían los colegas ayer pues son es un subregistro, ¿no? O sea, no dan cuenta realmente, o sea, son escalofriantes, ¿no? Son las cifras que hay, pero es peor, es aún más grave que eso. Y pues la extensión de los poderes del ejército no está haciendo nuestras comunidades más seguras, ¿no? Y la discusión de si es o no militarización, pues creo que realmente solo distrae la atención del problema, ¿no? Pero lo que sí veo es que no solo es la extensión de los poderes del ejército, sino que también es como el crecimiento y el fortalecimiento de una cultura militarista, ¿no? Yo soy profesora también de licenciatura, y en mis grupos de licenciatura, que son los más grandes, he visto que en un año los estudiantes pasaron de ser bastante críticos, de no querer hacer el servicio militar, de que en un grupo era uno el que defendía la presencia del ejército, a que ahora es uno el que no. En un grupo de 35 quieren estar en eso, ¿no? Entonces también eso, o sea, es preocupante la presencia de los militares en las calles, pero también es preocupante esa cimentación que está que veo de una cultura militar. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, como sabemos, en la 9ª edición de su informe, pues señala que el 2021 ha sido el año más violento contra los defensores ambientales a partir del 2017, y en este último informe registra 8 eventos de agresión en Morelos, y esto ubica a la entidad en el 5º lugar a nivel nacional con más eventos de este tipo. 3 de estos 8 eventos fueron ataques letales: el asesinato de José de Jesús Sánchez García, defensor de los bosques en las lagunas de Zempoala; de Rodrigo Morales Vázquez, activista con trayectoria en el manejo de residuos sólidos; de Alejandro García Zagal, defensor del agua en la ciudad de Cuernavaca. Y por supuesto, la problemática de violencia pues se ha agravado a partir de la implementación del PIB, ¿no? Entonces, los encarcelamientos injustificados, la represión frontal perpetrada por fuerzas públicas, pero también por grupos paramilitares, se engarzan con estas formas, con otras formas de violencia, de las cuales el informe no da cuenta, pero que también hemos mencionado aquí ayer, ¿no? Que finalmente las violencias cotidianas, ¿no? Se engarzan con las violencias estructurales, y a veces el detonador de un acto trágico, de un evento trágico, no es tan claro, ¿no? Pero sí podemos ver cómo el hecho de participar en estas luchas, por supuesto, tiene que ver. Bueno, en ese sentido, estas fotos también son elocuentes. Estas fotos las tomó Tere, y
decíamos que el movimiento propone que la Termo se convierta en una universidad, pero dice la escritora Coralba Castillo Nájera que en realidad en lo que se está convirtiendo es que en una especie de cuartel de la Guardia Nacional. Estas son las fotos que Tere nos comparte de, no sé, Tere, si quieres contarnos un poco de estas fotos. Sí, miren, nosotros después de ese plantón que pusimos en la comunidad de Huesca, hicimos otros y otros, hicimos desmadres, ¿no? Nos peleamos con gobernación, los corrimos de la comunidad, nos agarramos con los grupos de choque, y después de todo esto hicimos mucho trabajo, marchas, movimientos, meeting, hicimos muchísimas cosas, propaganda. Hace 2 años precisamente dijimos vamos a hacer otro plantón porque veíamos que la gente estaba muy puesta en el primero, y dijimos vamos a volver a activar a la gente, y entonces nos pusimos enfrente de la Termo, y enfrente de la Termo documentamos todo esto que no sabíamos que estaba pasando, sacamos fotos de lo que es la Guardia Nacional, pero lo que a nosotros nos llamó la atención es ver que no era una camioneta con 3 o 4 elementos como regularmente pasan, ¿no?, en las comunidades o en las calles, porque hoy parecen más los dueños ellos de nuestro territorio que nosotros, ¿no? Lo sorprendente fue ver cómo llegaban 5 camionetas grandes con elementos, llena de elementos, más o menos le caben 20 elementos a cada camioneta, lo que nosotros llegamos a observar. 5 camionetas con maleta, colchoneta, y dijimos, esta termoeléctrica de ciclo combinado se ha convertido en cuartel de ciclo combinado, ¿no? No es generadora de energía eléctrica, más bien es una generadora de asesinos, ¿no?, para las comunidades. Entonces nosotros lo que hicimos fue que cuando iniciamos este plantón, yo tenía miedo de estar ahí enfrente, ¿no?, porque están francotiradores, está la guardia de la CFE con armamento largo y yo solamente con mi celular, ¿no? Y en una ocasión llega el ejército mexicano y nos pone las armas, y dije, pues te pongo mi celular, ¿no? Y agarré mi celular y grabé en vivo y empecé a declarar y a decir, el ejército mexicano nos está amedrentando, nos está violentando, y el ejército mexicano se quedó pasmado, agarró su armamento, lo bajó, se subió a su camioneta y se metió a la Termo, y dije, a fuerza, ¿no? Nosotros tenemos la fuerza, el celular tuvo más poder que tu arma, ¿no? La decisión tuvo más poder que tú, ¿no? Y entonces es como nosotros logramos sacar toda esta documentación que está yendo para los amparos también, y que te fortalece y que te da ánimo de seguir, y que ya no te amedrenta nada, ¿no? Te quitan el miedo de verdad, te lo quitan totalmente, ¿no? Y entonces pues nosotros decimos que todos los megaproyectos que están siendo impulsados, ¿no?, por este mal gobierno, porque ellos no son gobierno, el gobierno somos nosotras y nosotros, le hemos dado el poder a ellos diciéndoles gobierno, ¿no? Son un mal gobierno, que son quienes impulsan todo este tipo de cosas para amedrentar. Están metiendo a la Guardia Nacional, están metiendo al ejército mexicano. ¿Por qué? Porque ellos tienen las armas, y así es como van implementando sus megaproyectos de muerte. Y así es como ahora la Sedena se está apropiando de nuestras comunidades, de nuestros territorios, y está devastando, está asesinando, y está violando, y está violentando, ¿no? Y esa es una prueba del trabajo que hacemos como Comité Huesca en Resistencia en la comunidad de Santa Cruz Huesca, Morelos. Escuchaba a Gilberto López Rivas la semana pasada en un coloquio que hubo de Antropología de las Orillas, contar que no sé si ustedes han visto una serie de videos que han hecho las Fuerzas Armadas, uno por estado, en el de Morelos, pues sale una especie de ceremonia que hacen los militares en Xochicalco,
y él contaba que fue en las barrancas cercanas a Xochicalco donde asesinaron a Jaramillo, ¿no?, hace décadas, y que me parecía muy paradójico, ¿no? Pues sí, resulta conmovedor que ahora a mí me dejó sin palabras ese testimonio. Traemos uno de esos videos. Es un video de 3 minutos y el que traemos no es el de Morelos, sino que es el de Yucatán, porque es el que ¿han visto el de Yucatán? ¿Hay alguien que ya lo haya visto? Bueno, es que vale, pero bueno, pues en lo que nos organizan aquí para poder ver el video, quiero decirles que es devastante lo que está haciendo el mal gobierno, es devastante, es un golpe traidor lo que están haciendo con estos videos, de verdad, es jugar con nuestras comunidades, con nuestros territorios, con nuestra lengua materna, por Dios. O sea, están utilizando a nuestras hermanas y hermanos para avalar la Guardia Nacional, para avalar los megaproyectos de muerte, para devastar el monte, para asesinarnos. Es horrible, y ahorita en este video van a ver, de veras que a mí me causa mucha tristeza, mucho dolor, mucha rabia, porque es indignante lo que está haciendo este mal gobierno. Y ahorita lo presentamos. La tierra de refrendando la leyenda de Itzana, este lugar fue creado junto con el sol y la luna para ser la tierra elegida, el lugar de todos. ¿Y cómo no podría ser así si la historia de esta tierra data de millones de años, con el impacto de Xiculum, y sus tradiciones le confieren una identidad única y irreparable? Si sus mujeres y hombres son orgullosos baluartes de la dinastía maya. A Yucatán se le distingue por su legado arqueológico, piedras que hablan del pasado maya. Se le distingue por sus sabores, emanados de una tierra rica y generosa. Se le distingue por su artesanía, expresión del corazón de cada yucateco. Se le distingue por su gente, nobles almas a quienes el ejército y fuerza aérea jamás dudan en defender, proteger y servir. Hoy, los soldados de Yucatán rememoran el compromiso que adquieren con la sociedad yucateca, para velar por todo aquello que les pertenece, por todo aquello que sin duda los hace ser una cultura sin igual, pilar de nuestra identidad mexicana. Tennakomala, melun inahin, lekajo y otocho, y pishan suatan lloran en macobo. Yeten itogol, y jalil, belay, titech, canachau, katun, dia México, servitik uatan, melun. Itzatach, lekajo, jana kalani, lek, tustatelo, yeten un parchelo, yeten ik, yeten melun. Itzatach, lekao, ya ich, yana, melun. Jana patan, y servitik, ya servitik, Kanap, Jayana Sahaki, Shaitana Vik, Laka, Coach, Sabur, Katan. Kitsatet, Ujwentia, Arzik, Ukahala, Lendue, Mishmikin, Maturkin, Lavash, Jorale, Akatawilan, Yetalin, Yash. Kisirte Chumako, Utiale, Baloko, Jano Visik, Uki, Leyum, Uki, Uki, Maya.
Matusik lebar stawar. Jadi Yucatan Uri Maya. Quisimos mostrarles el Yucatán que es muy impresionante, más impresionante que el de Morelos. Están todos en YouTube, se llaman Nuestras Raíces, hay uno por estado y yo nada más he visto esos dos, pero pues hay que hacerse de estómago tal vez para verlos. Regresemos al informe. Al informe del CENTA. El informe del CENTA el CENTA está trabajando para incorporar el enfoque de género a su importante informe anual. Y en este último que sacó habla de que 4.63% de las agresiones que registra han sido dirigidas a mujeres y 50.9% a hombres. Estos porcentajes, o sea, es importante tener estas cifras, pero llama la atención, ¿no?, que estando las mujeres al frente de tantos movimientos y hemos escuchado las agresiones que también ellas reciben, no se refleja en este porcentaje. Las mismas compañeras del CENTA, que también son parte del grupo Género, Territorio y Extractivismo al cual pertenezco, explican que una de sus fuentes son las notas de prensa, y las mismas notas de prensa no registran con exactitud, o sea, hay una invisibilización de la violencia hacia las mujeres, pero también hay pues una falta de denuncias, en fin. Pero esto también tiene que ver con que varias de las expresiones de violencia que enfrentan las mujeres que están en la defensa territorial no son asibles con los métodos cuantitativos del análisis que hace el CENTA. Y tiene que ver con esta concatenación de violencias que se ha venido mencionando aquí antes, ¿no? Tiene que ver con que pues se enfrentan violencias, obstáculos, ¿no?, a veces desde la casa, ¿no?, la comunidad, dificultades en las negociaciones con las autoridades y una serie de violencias que no quedan registradas acá. Yo creo que sería importante pues una mirada más fina a esto. La foto que ustedes ven aquí, bueno, pues la foto que vemos ahí es un encuentro de mujeres que tuvimos en Jalisco, en donde nos encontramos muchas mujeres que teníamos muchas problemáticas, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo conocí a una compañera que se llama Sara, de ahí de Campeche, que nos contaba su historia. Ella fue encarcelada por defender su movimiento y aún sigue en esa lucha, en esa resistencia. Mi admiración para esa mujer. Pueden ver ahí a una compañera que también se llama Sara, que está con una pañoleta. Ella también es una mujer que vemos que es indígena, llevaba un niñito pequeño, ¿no?, que hablaba su lengua nativa, que de repente nosotros le decíamos, ¿te sabes la vaca Lola? Y le cantábamos la vaca Lola, y él la cantaba en su lengua materna, ¿no? Era maravilloso, ¿no? Ahí encontrarme con esas mujeres es darme cuenta que tenemos mucha vida de violencia en las comunidades, ¿no? Desde el machismo, desde
las compañeras y compañeros con las críticas, porque también hay machismo en las mujeres, no solamente en los hombres, ¿no? En donde te dicen es una prostituta, se va ahí a andar ahí porque quiere hombre, realmente mira, la compañera ya anda con fulano, seguro ya andan, ¿no? Hay que ver a ver qué hacen, ¿no? Es lo peor que pueden hacer, las violencias más grandes, ¿no? Y violencias que vimos que se viven también, pues que no solamente está la violencia, el crimen organizado en una organización, sino que está en todas las organizaciones, están violentando a la mujer totalmente, ¿no? Contaban ahí una historia de unas compañeras que viven cerca de la frontera y que miraban cómo pasaban carros y cómo había, por ejemplo, ahí llegaron a poner en ese lugar hasta una caseta, ¿no?, de vigilancia, en donde los que vigilaban la caseta era el crimen organizado, ¿no? Era la gente que llevaba mujeres y que las mujeres decían, no podemos hacer nada, sabían que las llevaban ahí, que las traían del otro lado o que las pasaban del otro lado, y la impotencia dices que no puede hacer nada, porque cuando tú te les pones, vienen las camionetas con los hombres armados y no puedes hacer nada, solo llorar, porque no pudiste rescatar a esas niñas, porque no pudiste rescatar a esas jóvenes. Y de veras que ha sido un encuentro muy hermoso para mí ahí, porque hay mucha violencia en contra de la mujer, y más cuando somos mujeres que estamos al frente de una lucha y de una resistencia, ¿no? Es cuando más violencia se ejerce en contra de nosotras, ¿no? Yo ya aprendí, pero no todas aprenden, ¿no? Otras están empezando, ¿no? Y yo les diría a esas mujeres que aprendan que la vida es así, que se hagan de estómago duro, que, como decía mi abuela, que en paz descanse, que se unten de mucha manteca y que se les resbale todo, porque eso no nos deja crecer, ¿no? Yo lo he practicado y gracias a Dios sigo aquí, y pues es mucha violencia que hay en contra de la mujer, de veras, y no es por hacernos las víctimas, ni mucho menos, pero también es mucha carga para nosotras, hijos, casa, movimiento, salidas, ¿no? Y llegando, que el marido quiere comida, que la ropa, que la limpieza. Entonces nosotros somos como las mujeres biónicas, ¿no? Que podemos hacer de todo, ¿no? Que podemos movernos en todos lados, pero que no es reconocido el trabajo que se hace, ¿no? El trabajo que hace la mujer, y más el trabajo que lleva la mujer indígena, ¿no? Porque otra compañera contaba que ella tenía a su marido ejidatario, ¿no? Y que en su comunidad ellos tienen pues tierra, ¿no? Pero la mujer no tiene validez, porque el día que el marido muere, la tierra pasa al cuñado, al hermano, al sobrino, pero nunca a la esposa. La esposa es desterrada de su casa y es retirada totalmente todo el apoyo, porque ella se quedó viuda, ya no tiene quien la amparaba, el hombre, ¿no? Que era el que le daba el poder. Pues así las historias que vivimos en este encuentro, y pues podríamos contar muchas cosas, pero los tiempos son muy cortos. Este encuentro tuvo lugar a finales de agosto y principios de septiembre del 19 en Jalisco, en una de las instalaciones del INDEC. Acudieron 71 mujeres provenientes de distintas partes de la República, de distintos pueblos originarios, también mestizas, algunas académicas, y uno de los el grupo Género, Territorio y Extractivismo estuvo entre los organizadores de este evento. A mí uno de los hallazgos, algo que me sorprendió mucho en ese encuentro fue el reconocimiento de la importancia política de las emociones, del dolor, de la tristeza, de la ira, del sufrimiento que expresaron ellas ahí, ¿no? Se empezó a hablar de las emociones y fue como destapar una caja de Pandora. Así lo pusimos en la relatoría, que fui parte del equipo que hizo la relatoría, porque realmente hay experiencias muy duras que no están siendo procesadas, ¿no?
pero que ellas también reconocen como parte, pues por un lado del impulso para movilizarse, ¿no? Como una explicación de su quehacer político, y bueno, yo creo que ahí hay también un gran tema en el que debemos detenernos. Ya no tenemos tanto tiempo. Esto de Somos Seres Narrativos lo tomé de la Asamblea Digital, ¿no? De uno de los documentos de la Asamblea Digital, y que ellas hicieron el video de ese encuentro, que es un video muy breve que al final les vamos a compartir también. Y bueno, decir entonces que estos procesos de despojo extractivista, que estas o asociados también al desarrollo, a la imposición de lo que nos hablaba ayer Enrique, de este nuevo orden ecológico, también se moldea por las lógicas desiguales de género, patriarcales, ¿no? Colonialistas y de racialización. Y esto también fue un tema que surgió en ese evento. Tal vez considerando el poco tiempo, podemos mostrar el video de ese evento y después se lo presentamos. Yo empecé desde los 14 años, empezamos a trabajar sobre todo en talleres y formación de parte de la biología y la integración. Empecé en 2017 a trabajar en la organización de la defensa. Empecé a analizar qué está pasando en las comunidades. Hicimos una marcha y dijeron que quien la dirigía, y dijo una señora, dice, ella dice, pero si es una niña, dice ella que sabe. Le dije que yo también podría participar porque en lugares he hecho cambios, o sea que tengo el derecho de también participar porque también tengo derecho. Para mí sí fue muy difícil porque no sabía cómo hacer, porque las mujeres están controladas, entonces no dejan salir o participar en reuniones. ¿Para qué vas? Tuvimos que cambiar, romper paradigmas, ir conociendo, identificando cuáles eran en ese momento o las prioridades para la comunidad. Y la prioridad era vivir, quedarnos en nuestro territorio y no permitir que llegaran y nos desalojaran. Entonces ahí se nos fue abriendo el nivel de conciencia de que como mujeres tenemos voz, que somos importantes, que debemos defendernos. Entonces empezamos a hacer como los trabajos organizativos. La Presa El Zapotillo inició el proyecto desde el año 2005 y como pudimos nos organizamos, empezamos a luchar, aprendimos a defendernos, a no dejarnos pisotear por nadie, llámese gobierno, llámese Conagua o quien sea, y pues también aprendimos que tenemos que
salir a la lucha las mujeres son las que damos la cara, como la toma de la presa, pues la mayoría somos mujeres, los hombres nos apoyaban haciendo de comer, haciendo el café, y nosotros organizando las guardias. Entonces empezamos a hacer ese rol y los hombres respaldándonos. Fue algo que durante estos 14 años pues evolucionó. O sea, el giro dio 180 grados y cambió totalmente. Nosotros aquí sabemos que hay 3 minas denunciadas canadienses y pues también yo creo que terminamos esta y seguimos luchando contra las minas y contra todo proyecto que nos dañe y pues dañe a nuestra comunidad. Somos comunidades, somos mujeres, estamos defendiendo, no es que nos opongamos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de nuestros espacios vitales. También nos parece a nosotras fundamental reconocer el aporte de nuestras ancestras. Eso es un aporte que pensamos que damos las mujeres defensoras, esta memoria histórica que hemos ido construyendo para la defensa de nuestros pueblos, nuestro viento, nuestra agua, de nuestra vida. ¡Arriba las mujeres de todo el Jalisco, de todo el norte, sur, de todo lo que nosotros venimos! Yo creo que sentimos la gran necesidad de juntarnos, de vincularnos las mujeres para poder hacer frente al capitalismo y al neoliberalismo, a todos los megaproyectos que vienen muy fuertes y que tenemos que defender el territorio, pero que sola no lo voy a lograr, tiene que ser organizada. Entonces sentimos que llegó el momento de la voz de las mujeres, pues siempre ha estado ahí, pero creo que ahora es más. Cuando siento que las mujeres estaban haciendo frente a todo esto, pues nos da el valor de aprender. Hay mujeres que tienen miedo, ¿no? O que les da pena, pero pues si tú sabes que esto es para bien y que te sale del corazón hacerlo, pues no tiene por qué darte pena. Tenemos que ir buscando esas soluciones y esas estrategias para ir avanzando en la defensa del territorio y de la tierra. Los hombres, si ellos llegan a entender pues que la participación de la mujer como ahorita da grandes frutos, el beneficio no solamente es para una mujer, el beneficio obviamente es para toda una sociedad. Pero es importante también que nos respalden, y un respaldo puede ser desde yo me quedo con los niños, oye, te vas a la asamblea y yo me quedo sin comer. Hay tantas formas de respaldarnos. Como mujer tenemos que ser libres y no pedir permiso, sino vivir nuestra propia libertad desde lo que estamos haciendo en nuestros propios espacios. Yo creo que ha sido como mi fuerte experiencia y mi fuerte convicción que tuve desde ese entonces para trabajar y pensar que hay otra forma de vivir, otro mundo donde nos tomen en cuenta, otro mundo más justo, equitativo, igualitario. Para cerrar, vamos a decir muy brevemente unas palabras. Yo quisiera compartir 2 ideas para cerrar. Una es que creo que en la participación política de las mujeres que están en las luchas por la defensa territorial, se está justamente gestando una propuesta, dice Gisela Espinosa, de nuevo orden ambiental, fundamentado en el cuidado, y esto no se arraiga en una explicación esencialista, ¿no? En la existencia de una esencia femenina,
sino es una construcción social que se origina pues, en la división sexual del trabajo, que ha llevado a las mujeres, que ha encargado a las mujeres de las tareas del cuidado, y que entonces en estas luchas se refleja la idea de que nadie debe sacrificarse por otros, ¿no? Sino que debe ser un cuidado colectivo. Y finalmente, la otra idea que quiero compartir es que tenemos una larga trayectoria de metodologías participativas de investigación en América Latina, y que podríamos comenzar mencionando pues, a la educación popular y a la investigación en acción participativa, y después a los esfuerzos colaborativos, y que ahora tal vez más que de colaboración deberíamos hablar de derecho a la autorrepresentación, y que esto implica un reto muy importante para los académicos que estemos en ese camino, ¿no? Y hasta ahí lo dejo yo. Bueno, yo creo que es muy importante que otras historias se cuenten, otras historias se planten en los libros, otras historias de las mujeres. Es muy importante que se reconozca, no solamente en la lucha, sino en la vida cotidiana, la vida de la mujer, cómo es que ha iniciado desde niña y hasta el momento en que esté. Creo que es muy importante, creo que eso va a engrandecer, creo que eso va a ser un reconocimiento para ellas, y claro que también tiene que ser valorado por los hombres, porque yo creo que la igualdad es lo único que nos va a salvar. Yo no creo en que las mujeres somos las que vamos a ganar esta lucha, ¿no? Porque al final de cuentas somos somos seres humanos, somos en el animal es hembra y macho, y en el hombre y la mujer pues somos hombre y mujer, ¿no? Ahí está esa diferencia de cuerpos, pero no es una diferencia de vidas, ¿no? Creo que todos estamos aquí vivos como los animalitos y tenemos ese derecho. Yo creo en esa igualdad, ¿no? Yo no soy feminista, ¿no? Yo soy igualitaria, y creo que el hombre y la mujer debemos de caminar juntas y juntos para poder lograr que este cambio se dé, porque si yo camino adelante y él camina atrás, estamos en fracaso. Si él camina adelante y yo atrás, es lo mismo, o sea, no podemos caminar separados, tenemos que caminar juntas y juntos. Y pues agradezco a ISKIC por haberme invitado a estar en esta presentación. Soy una colada, y de por sí en mi vida siempre ha sido así, siempre he sido una colada, y como yo siempre he sido como una persona que siempre desobedece, entonces hoy voy a desobedecer. Y quiero decirles, compañeros, que hoy traigo una denuncia por parte de un compañero de la comunidad de Amilcingo, Morelos, ¿no? Quien ha sido reprimido, quien ha sido desplazado por tiempo de su comunidad, ¿no? Y esta denuncia la hago porque pedí la autorización por parte de él y me la dio. Esta mañana en la comunidad de Amilcingo, Morelos, la escuela que se llama Samir Flores Soberanes, intentaron borrar las letras de la escuela, y eso para mí y para el compañero, y yo creo que para todos los que veamos, significa que nos están amenazando, ¿no? Y esta denuncia la hago en contra del gobierno del estado de Morelos, quien es Cuauhtémoc Blanco, quien está haciendo toda esta represión. Es el gobierno del estado quien está tratando de intimidar nuevamente a Amilcingo, Morelos. No les bastó con el asesinato de Samir, hoy están queriendo descomponer una escuela, descomponer una comunidad. Y con esto les digo que no estamos dispuestos a seguir aceptando esa violencia, que estamos hartos, y que ese gobierno que ahorita está en el estado de Morelos siga temblando, porque no han asesinado a Samir, porque lo han querido arrancar en sus letras en esa escuela,
y le sigue provocando Samir, y sigue vivo Samir, y le sigue diciendo que se los va a chingar, y le tienen mucho miedo. Y esa denuncia es la que hago este día, en este momento. Amilcingo no está solo, Morelos no está solo, ninguna lucha está solo o sola. Compañeros, levantemos la voz. Y les invito este 28 de junio a una acción que se va a hacer precisamente para ver el caso de Samir Flores, porque el estado de Morelos es toda una simulación. La carpeta de investigaciones está en ceros, compañeros. Los invito a que nos apoyen en la Ciudad de México. Vamos a hacer un meeting, estaremos ahí desde las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Los invitamos a que participen, a que levanten la voz y a que el caso de Samir tiene que pasar a la federal. Ya estamos hartos de que nos estén tratando con la punta del pie. Estamos hartos de que la policía, que tendría que cuidarnos, que tendría que respaldarnos y que pagamos nosotros, sea parte de las empresas, sea parte del crimen organizado y haga toda esta devastación en nuestras comunidades. Esa es la denuncia que hago hoy. Muchísimas gracias por darme esta participación, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Agradezco a los organizadores, a los compañeros y compañeras que están aquí de las luchas, de las resistencias. Agradezco también a estos niños y niñas que están aquí, porque ellos son el futuro de mañana. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de todos los presentes, no me resta más que agradecer a Ixquic y Tere esta conferencia conjunta que nos transmite Tere, Tu Digna Rabia, y también un poco conocer desde las entrañas esta resistencia, la organización comunitaria que muchas veces no vemos, que es autogestiva y que muchas veces con este discurso de criminalización o estigmatización hacia los defensores se asocia a intereses políticos, pero que por lo menos en este espacio el testimonio de Tere nos ilustra perfectamente que se trata de una lucha que nace desde los intereses comunes, y creo que eso es muy, muy digno, Tere. Entendemos que debe ser un desgaste físico y emocional muy grande el que viven como luchadores sociales, y que este acoso, hostigamiento y violencia que ha escalado hasta las formas físicas más terribles, como el asesinato, por ejemplo, de Samir, tienen cabida precisamente en los amplios márgenes de impunidad que existe en nuestro estado, en el estado mexicano me refiero, y que lo vemos reflejado en que las muertes de los defensores no han tenido alguna solución, no han llevado a nadie ante la justicia. Entonces se siguen perpetuando estas circunstancias que hacen cada vez más complicada la organización comunitaria, y que además van más allá, creo yo, que de supuestas ideologías políticas. Lo vemos con la alternancia, que en realidad no ha habido como un cambio en los proyectos, aunque sí en el discurso. Entonces creo que eso es también algo importante que podemos ver. Y bueno, yo creo que esta plática ha generado algunas reacciones, y me gustaría abrir el espacio para sus comentarios, preguntas, lo que guste. Bueno, muchas gracias a las dos por esa conmovedora conferencia. Quiero agradecerlas por haber venido y también felicitarlas por no solamente por todo el trabajo que han hecho
no me refiero solamente a la producción del libro, sino también a todo el trabajo de defensa del territorio. Y también quiero felicitarles por la innovadora manera en que han presentado el caso, entrelazando las voces de la comunidad y de la universidad. Y creo que, bueno, eso es lo que tenemos para la siguiente mesa también, entrelazar las voces de las mujeres defensoras del territorio, de la comunidad y de las organizaciones. Entonces, bueno, muchas felicidades por eso. Por otra parte, quería agregar quizás un poco de leña sobre el fuego, porque, y también conectar algunos puntos, porque ayer hablamos de diferentes formas de extractivismo y mencionamos que vemos a los megaproyectos de desarrollo como formas de extractivismo también. Y bueno, en el caso del Tren Maya, no es, por ejemplo, solamente la extracción de territorio, de árboles, de agua de las comunidades para la trama de los ferrocarriles, sino también, como nos estaba explicando Connie, también es un tren que no solamente va a mover turistas, sino también mercancías, y va a articular otras formas de extractivismo, como la soya y como la producción industrial de carne de cerdo. Y de esa manera va a acelerar ese proceso que nos estaba platicando ayer César, de dinero que busca dinero, y ese ritmo que los ecosistemas y las poblaciones humanas no podemos aguantar, ¿no? Y de la misma manera, con la termoeléctrica, no es solamente el despojo del agua, del territorio, de la paz, de la tranquilidad de esas comunidades, sino también otra vez articula otras formas de extractivismo. Entre otras, esa termoeléctrica va a usar como combustible gas natural, metano, que se extrae desde Estados Unidos usando las tecnologías de fracking. Ahora bien, también haciendo conexiones con los problemas del calentamiento global, porque hay algunos científicos y políticos y empresarios que van a argumentar que el gas natural es como un puente hacia mayor sustentabilidad, porque no emite tantos gases de efecto invernadero como por ejemplo un carro eléctrico. Pero ese argumento es engañoso, entre otras maneras, porque el gas lutito es más de 80 veces más potente en términos de sus efectos de calentamiento global que el dióxido de carbono. Y hay estudios que demuestran que durante la última década ese gas natural representa más de la mitad de las nuevas emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético, ¿no? Entonces, la compañera y colega Elena Burns ha hecho un estudio para demostrar que se puede construir, operar y mantener una planta de producción de electricidad con energía solar a un tercio del precio de seguir adelante con este proyecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siguen adelante? Bueno, ya sabemos, porque está en los intereses de las grandes empresas. Gracias. Yo apoyo la lucha de todas ustedes, de lo que hablaron. Ahí con nosotros está pasando lo que platicó usted. Ahí tenemos unas comunidades que es Milpillas, es La Batea, es El Artillero, es Corrales, más ranchitos que hay chiquitos, que son ranchitos de propiedades. Y sí nos va a afectar a nosotros, a todos. Y ellos no están creyendo eso. Ellos están viendo como que no pasa nada. Y sí me gustaría que, para hacerles una invitación, para ver si nos ayudan a hacer entender a la gente de ahí, ¿verdad? Hacer entender a la gente de ahí. Sí sabemos nosotros que esa agua la quieren para poner una planta eléctrica que están allí, igualmente como dice usted,
Yo le digo a la gente, le digo, miren, si ellos llegan a hacer eso, nosotros ya no podemos agarrar nada de agua de aquí, ni ellos quieren su ciudad para abajo. Pero la gente no lo quiere creer. Y lo que le está diciendo usted es cierto. Sí, nos pueden correr de ya todos, a toda la rancherada, por el motivo que ellos ya no quieren agua sucia, ellos quieren agua limpia. Y ahí con nosotros se compone de ganadería, ¿verdad? De ganadería y de nosotros mismos, porque sabemos claramente que nosotros también ensuciamos el agua, ¿verdad? Y con nosotros pasó un detalle que nos pusieron un drenaje, y yo casualmente yo estaba en ese tiempo de ese drenaje y yo no lo dejé que funcionara. Sí, dieron trabajo para la gente, quisieron poner el drenaje ahí casi en medio del rancho, lo que era el agua, y no lo dejamos que funcionara, ni dejamos a la gente que usara el drenaje por el simple hecho de que pues iban a ensuciar el río, ¿verdad? Y ahí nosotros lo hacemos que hagan hoyos hacia abajo, y cuando se llenan pues sacan el agua y la van a la tierra a otro lado, pero no al río, ¿verdad? Y yo quisiera buenamente hacerles una invitación a ustedes o a los que pudieran acompañarnos a hacer entender a la gente que tenemos nosotros allá que ellos no están poniendo atención de lo que está pasando allí. De veras, somos bien poquitos la gente que está entendiendo las cosas. Casi la mayor parte de la gente no entiende eso. No, ellos están viendo como si no estuviera pasando nada. Entonces, pues yo les agradezco mucho a ustedes por su colaboración y por las palabras que nos dieron. Gracias, felicidades. Bueno, sí, ya una vez que se está hablando de contaminación de las minas, de todos los proyectos, megaproyectos de las presas, pues también quiero denunciar o platicar que en la desviación para la mina Colorada hace tiempo estaba mirando que iban a tirar agua del entronque hacia la montaña, pero yo no sabía por qué lo hacían, ni sabía cómo es que estaba mojado el terreno. Ahora me doy cuenta que lo hacen porque la tierra, el polvo que está ahí, está contaminado. Pero vamos a ver cuánto tiempo dura esa tierra mojada. Aparte de eso, cuando llueve, ese polvo, esa tierra, ¿a dónde va a dar? A los ríos. Bueno, siendo así entonces, lo que dice el compañero también acá de lo que están haciendo de talar el monte, eso ya es viejo. Yo me recuerdo cuando una persona iba a traer monte a Milpillas, precisamente, que se llama así el pueblo, aunque ahorita no sé si solamente ahí lo están cortando o ya están en otras montañas, pero más o menos tiene 60 años que esa tala de ese monte. Diario, 3, 4 camiones o más cargados de madera, y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Nuestros gobiernos en sí, pues solamente cuando andan en campaña para agarrar un puesto público, porque así lo llamo yo, que es un puesto público, se acuerdan de los pueblos, de los ranchos, de nosotros para el voto. Van y nos prometen el cielo, el mar y las estrellas. Cuando llegan a sus puestos, se les olvida por completo. Me parece ser que esas personas sufren de demencia, de Parkinson, me parece, por un pequeño periodo de tiempo, porque cuando quieren elegirse, vuelven a ir a nuestras comunidades, entonces vuelven a acordar de dónde vivimos, cómo nos llamamos, y hasta sacan muertos de abajo
para que haya firmas para volver a quedar en los puestos públicos. Eso me parece tremendamente en contra de nosotros mismos. También quiero decirles que yo no conozco nada de leyes. Yo estaba totalmente nada empapado en estos problemas que aún estoy viendo, que aún existen, pero no ha sido de ahora, ha sido de años, muchos años, demasiados años atrás. Ahí tenemos al señor Santana, que vendió gran parte de México a Estados Unidos. Tenemos también, me recuerdo, a uno de los personajes de Guerrero, que fue Vicente Guerrero, que también en una de sus palabras dijo que la patria era primero. Quiero decirle entonces así, a todos los que estamos aquí presentes, aunque vivimos distantes unos de otros, pero en esta lucha, luchando cada quien por su comunidad, yo creo que estamos haciendo el papel de la defensa del pueblo, que la patria es primero. Y también yo les invito a ustedes, a las comunidades, para que, si fuera posible, nos llevaran estas fotografías, estos videos a nuestros ejidos, para que a ver si así las gentes que vivimos ahí, todos, la mayoría, empecemos a luchar por nuestros pueblos, por nuestros territorios, en contra de todos los megaproyectos. Existe el problema de que desde Salinas de Gortari hasta con Peña Nieto subastaron a México con concesiones para todo tipo de obras, menos a favor del pueblo. Entonces, pues quiero decirles que yo reconozco y estoy en contra de todos esos megaproyectos, y agradezco también aquí a mi compañero que por primera vez me acompaña a una reunión así como ahora. También quiero dar las gracias a las personas que nos invitaron aquí a esta plática, que es muy importante para nosotros, porque así podremos seguir luchando en contra de esos megaproyectos. Así que los invito, cuando tengan el tiempo, cosa que nos avisen. Ahí es por casa, en mi pueblo, ahí en mi casa, cuando gusten acompañarnos, ir por ahí la esperamos. También quisiera decirle a todos los académicos, o a algunos de los académicos que se están preparando, que en algún día, en algún momento, hagan presencia por allá por nuestros pueblos, porque es muy importante, como personas preparadas, que nos vayan a enseñar o a decir cuáles son nuestros derechos para seguir luchando en contra de todos esos megaproyectos. También quiero decirles que en el pasado hubo solamente 2 personas que me doy cuenta que sus padres nos mandaron a estudiar para que nos fueran a representar en nuestros pueblos, y no fue así. Uno de ellos hace no mucho tiempo acaba de morir, se volvió alcohólico. Otro mejor se salió del pueblo porque parece ser que le dio vergüenza vivir en el pueblo y se fue, no ha regresado. Quiero decirle entonces con esto que entonces, ¿de qué sirve que las personas se preparen? ¿O para qué? ¿O para quiénes? ¿Para servir a las grandes corporaciones? ¿Para servir al gobierno? Vaya, pues eso me impacta. Tampoco no quiero generalizar a todos, no todos son iguales, pero quedan invitados de mi parte. Muchas gracias.
yo quería agradecerles y ojalá en las universidades escucháramos más a mujeres como tú. Para nada eres una colada, ¿no? Para nada. Yo creo que agradecerles que hayan hecho el libro, porque esas historias son las que tenemos que leer y escuchar, y que cuando venía para acá una compañera muy querida me dijo que gracias a ti ella se inspiró para estar luchando. Entonces a veces no se dan cuenta de que no solamente están defendiendo el territorio, sino que están inspirando a otras mujeres para seguir en la lucha, que no es nada fácil, pero que lo que generan va más allá de su territorio, ¿no? Y que eso es súper importante, porque inspiran, porque dan esperanza, y eso es maravilloso. Yo quería, ya te lo había dicho, pero lo quiero volver a compartir, ¿no? Y que las luchas son a veces las mejores escuelas que existen, ¿no? Y que la lucha que tienen ustedes, ¿no? En contra de ese estúpido proyecto de la termo, ¿no? Pues también han inspirado a muchas otras personas, ¿no? Y eso a veces como que no lo contamos, porque pareciera que solo son las comunidades y las universidades, pero hay muchas otras personas que se vinculan en las luchas y que podemos repensar cómo se hacen esas vinculaciones, ¿no? Tendría que haber siempre más estos diálogos, ¿no? No solo los académicos, o no solo también la banda de los movimientos, y más bien cómo pues al final estamos haciendo una apuesta política para cambiar esta realidad. Así que pues gracias por su inspiración, ¿no? Por escribir esas historias que son importantes, y que esas historias son las que pues van transformando. Así que muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada al grupo de mujeres que hace la resistencia, y algo que me llama mucho la atención es que resaltar el papel que bien dice que tiene la mujer frente a la sociedad. Algo que nunca creí escuchar en el testimonio del video es que los hombres se quedaban a prepararles el café, a cocinarles, pero las mujeres eran quienes se organizaban para las guardias, ¿verdad? Cuando aquí en la ciudad ni siquiera se ve eso en un paro, es todavía más sorprendente que en una comunidad donde, bien mencionan, las mujeres indígenas todavía están más sometidas, se vea este apoyo de parte de los hombres de la comunidad. Pero yo quiero preguntarme, o más bien en esto va mi pregunta, por los estigmas que tiene la mujer, seguramente hubo propuestas o una especie de negociación, que hubo algún tipo de ofrecimientos hacia ustedes como grupo de resistencia o de lucha para que se retiraran de las instalaciones. ¿Se les ofreció algo? Porque 6 meses es bastante para un proyecto, es mucho dinero perdido, ¿no? Entonces, ¿qué se llegó a ofrecer? Si se llegó a ofrecer, ¿y por qué no se aceptó? Gracias. Bueno, pues agradezco mucho las palabras de todas y todos. La verdad es que se siente muy bonito que te inviten, ¿no?, a ir a hacer una difusión en tu comunidad, ¿no? Y eso es la necesidad que se tiene, que tiene la gente. A mí me pasó de que al escuchar hablar a técnicos decía yo, pues vayan a mi comunidad, ¿no? Porque a veces nosotros no somos convocantes, pero gente de fuera sí es convocante y sí es escuchada, ¿no? Y es una necesidad, es una desesperación que se tiene, y yo lo he vivido en mi comunidad. Y pues agradezco mucho, muchas gracias por la invitación, compañeros. Y pues en cuestión de la pregunta que haces, mira, ofrecieron muchas cosas en mi comunidad.
muchísimas, desde borregos chorrientos que regalaron, desde láminas de cartón para alacranes, proyectos de jóvenes emprendedores para 50 y 70 años de edad, o sea, pues, qué jóvenes, ¿ya? Hubo también economía, ¿no? Sabes, te ofrezco tanto, pero pues ya deja de luchar. A mí no me la ofrecieron, le ofrecieron a otras compañeras, ¿no? Que nos contaron sus historias. Otra de las cosas que amedrentaron, no solamente ofrecieron, ¿no? Llegó una licenciada de la CFE a ver a una compañera que estaba en esa resistencia más fuerte. Yo me incluí días después a estar subiendo y bajando, pero había una jovencita. Esta jovencita tenía un sobrino, una hermana, quienes estaban metidos en la lucha, y llega la licenciada y le dice, ¿tú eres Mayra? Y le dice, sí. Ah, pues yo soy la abogada de la CFE y te recomiendo que agarres lo que te vamos a ofrecer porque ya sé dónde vives, sé quién es tu familia, tienes a tu sobrino, y entonces yo te diría que mejor agarres y que le digas a tu comunidad que ya no siga luchando, ¿no? Y ella se salió del movimiento, ¿no? A su hermana, una de las señoras que eran parte del grupo de choque, le dijo, mira, ya no andes en esas cosas, yo te quiero mucho, y la empezó a sobar del hombro y le dijo, tu hijo anda todos los días en la barranca y tú sabes que es muy peligroso, los niños se desaparecen, ¿no? Y la chava se salió del movimiento, ¿no? Y entonces demandaron al ayudante de la comunidad, demandaron a Samir, demandaron a Juan Carlos, demandaron a Jaime, demandaron a cuando nos pusimos ahí, menos a mí, gracias a Dios, en ese momento no me demandaron, pero ahí es donde la gente dijo, se forma un comité de resistencia en donde el comité tiene el poder de pactar o no pactar con la gente de la Termo. Fuimos 5 personas que escogieron, 5 personas que dijeron, la asamblea las escoge y son gente que vemos que va a responder favorablemente al movimiento. De esas 5 solamente me he quedado yo. Desde esos años sigo funcionando como la voz de la comunidad o de las que estamos resistiendo todavía. Y pues así es como encuentran pared. No pueden pactar con Tere Castellanos porque Tere Castellanos pues no tiene precio. El único precio que tiene es la vida, es el agua, es el amor a la madre tierra, y eso creo que no me lo van a poder pagar. Entonces no creo que lleguemos a pactar. Así es como podría yo responder tu pregunta. Entonces creo que es momento de tomar un receso. Nada más me gustaría destacar también la importancia que ha tenido el trabajo que ha realizado la doctora Ishki al vincular directamente el análisis desde la propia resistencia, ¿no? Entonces creo que eso también era muy rescatable que lo abordáramos. Pensé que alguien había una pregunta, pero esa será en la siguiente edición de este congreso. Por lo pronto creo que es 5 minutos o sin receso. Bueno, quizás podemos hacer lo mismo como la última vez, o sea, vienes que cambiamos la mesa, okay. Las piernas un poco para hablar. Sí.